cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. De información que a nivel. Queridos amigos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes desde el avión del Corporativo Contraparte. Como siempre, con información importantísima, estamos a 2 días de que se lleve a cabo la elección más importante en la historia de nuestro país, de México, desde que inició la famosa Revolución Mexicana. Después de eso, han pasado más de 80 años en los que gobiernos priistas y en 2 sexenios panistas, pues bueno, han hecho de México, lamentablemente, un país del subdesarrollo. Hoy, la izquierda contemporánea que encabeza, ustedes saben quién, lidera las encuestas y está a un paso de lograr llegar al poder. Hoy hay análisis principalmente sobre las recomendaciones que debemos seguir como ciudadanos, también las autoridades, grupos y líderes, para no incurrir en delitos electorales. Esto, por favor, tómenlo en cuenta muy precisamente, porque hay gente buena y mala que se aprovecha de la voluntad buena y también la mala de los ciudadanos para manipularlos o para que incurran en un delito. Les van a querer comprar hasta su credencial del INE, pero tomen en cuenta todo lo bueno y todo lo malo. Más bien puras cosas malas cuando quieren incurrir en delitos electorales. Vayan mejor y voten ustedes. Señores, aquí estamos en el avión del Corporativo Contraparte. Buenas noches. Como siempre, un placer estar aquí contigo en la radiografía, haciendo sus análisis, ya obviamente rumbo a esta veda electoral que tenemos, o que vamos a tener durante estos 2 días prácticamente. Pues sí, se tiene que manejar temas relacionados efectivamente con las indicaciones que hace la FEPADE, también el Instituto Nacional Electoral, y también en algunos otros centros tributarios de arbitraje también electoral, y las recomendaciones y también cómo estar evitando esos posibles fraudes. También cómo se va a estar trabajando esta línea completamente diferente en cuanto a la selección, cuántos miembros van a formar parte nada más del Consejo de Casilla entre elementos de seguridad pública, y cada uno de ellos que van a cuidar todas estas casillas electorales para esta paz. También lo que se está ejerciendo para el PREP, cómo se va a trabajar, qué sistema se va a llevar a cabo, y también la seguridad que le va a dar el INE al 100% es lo que está estableciendo en estos días para el próximo 1 de julio. Sin lugar a duda hay mucho tema de qué hablar, hay mucho de qué desmenuzar el día de hoy. Uno de ellos es cómo evitar estos posibles fraudes, la mayoría de ellos ya la conocemos todos nosotros, de evitar entregar la credencial de elector a terceras personas, a cambio de dinero en efectivo, de programas. A lo mejor vamos a definir qué es un delito electoral para que nuestros amigos, nuestros seguidores nos sigan. A ver, ¿qué es un delito electoral? Creo que debemos empezar por eso. Así es, un delito electoral es aquel mal ejercicio, bueno, ahí lo tenemos, sancionables por la FEPADE, que dice, los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en riesgo el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Ese es parte de lo que se está manejando, o es más bien lo que es un delito electoral. Para la gente que nos está viendo, dice, aquí estamos hablando de los ejemplos de los delitos electorales, que es desestimar dinero, bienes o servicios públicos a disposición de los actores políticos que participan en campañas electorales. Lo que les estábamos diciendo, cuando les dan este dinero a cambio de su credencial de elector, a cambio de su copia, o incluso de que no salgan a votar. Ese es un tipo de delito. También condicionar la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de programas sociales en favor de un partido o candidato. Es algo también, un ejercicio que se da mucho en estos días. Por ejemplo, cuando hablan de el gobierno federal, los programas que se están dando, que se llevan a cabo cada mes,
en donde le dicen que si no vas a votar los van a suspender o te amenazan en quitarte de estas listas o apoyos. Esto es parte de los delitos electorales que hay que estar al pendiente y se pueden denunciar ante la FEPADE, ante el Instituto Nacional Electoral, incluso en la misma Fiscalía, porque hay que recordar que hoy por hoy se hicieron un conjunto estos órganos para mantener una vinculación más precisa y exacta en cada una de las denuncias. Otra parte también de lo que se viene ejerciendo como delito electoral va a ser coaccionar y amenazar a los subordinados para participar en eventos proselitistas de campaña, llamen al voto o abstenerse. Y son aquellos que pertenecen, ¿no?, que son funcionarios públicos de dependencias gubernamentales, aquellos que trabajan o tienen son pagados por algún tipo de nómina, ya sea federal o estatal, que se les condicionen que si no votan por el partido que requieren, podrían incluso perder su trabajo, ¿no?, quedarse fuera de ese campo laboral, o incluso también hacer un tipo de amenaza personal. Eso es a lo que se refiere en la coacción y amenazar a los subordinados. También tenemos otro tipo de delito electoral, que es sustraer, destruir o alterar material electoral, ya sean boletas, actas, urnas, modulares y marcadores indelebles, que es más que nada el equipo que se va a manejar el 1 de julio, el día de las elecciones. Hemos visto en algunos estados donde ya se han robado algunas boletas, sobre todo en Tabasco, pero han sido recuperadas. Sin embargo, sí, esto también es un tipo de delito y toda esa persona que ejerza en contra de estos derechos van a estar sancionados. Y bueno, hay otro tipo de delito que es intercambiar por dádivas como dinero, la credencial del elector o datos de la misma para ser utilizados a favor de un candidato, que ahí es más que nada cuando también el día de la jornada electoral vemos que se está vinculando, se está llevando a cabo este tipo de amenazas, en donde posteriormente también se da un ejercicio en la compra de votos. Cuando vemos que estos votos que se están otorgando, la gente se acerca, te da los 500 pesos y luego pide incluso que le tomes una foto a las boletas para cerciorar que el voto fue emitido a favor de algún candidato. Y a favor de este candidato, bueno, ahí es donde se incurre en un delito electoral. Y son esas partes que toda la gente, la ciudadanía, tiene que estar pues previniendo, tiene que estar denunciando. Obviamente, creo que lo hemos platicado en diferentes programas, debemos terminar con esos actos de corrupción. Vemos que hay candidatos que se pronuncian al decir que se va a acabar la corrupción, que van a ser honestos. Sin embargo, creo que también como ciudadanos tenemos que alinearnos en esa práctica de la honestidad, de denunciar estos actos de corrupción y no caer en el juego de los partidos políticos. Exactamente, le agradecemos a Emeón Desnanger, dice, qué hermosa portada tienen en la parte de atrás. Vamos a la portada, a ver, y ahorita regresamos a esta gráfica que nos presenta la producción. Amigo, con mucho gusto, ahí está. Estamos en el avión del corporativo Contraparte, efectivamente nos deleitamos todo el tiempo con esta verdadera postal que les regalamos, única en todos los estudios que hay en México. Como medio nacional es única. Solamente nos falta un poco de smog para que le dé sabor a esto. Pero ya, ahí están. Hay muchos árboles, muchísimos. Acá tenemos un bosque juntito. Vamos de nuevo a la gráfica. Muchas gracias por escribirnos. Esta es una atención que les tenemos. Y gracias por escribirnos. A ver, vamos a analizar uno por uno, joven Henry, porque usted creo que ya estás volando y necesitamos ir desmenuzando todo esto. Destinar dinero, bienes o servicios públicos a disposición de los actores políticos que participan en campañas electorales. ¿Tú crees que no lo hacen todos los gobiernos? ¿El de Peña Nieto, por ejemplo? Todos, ¿no? Hay que recordar nada más que en las elecciones de 2012 se entregaban esas famosas tarjetas de Soriana durante la jornada electoral. Vemos también que incluso se han tenido años atrás en donde entregan gravas días antes de las elecciones, donde entregan el mero día de las elecciones, te entregan estos recursos extraordinarios para poder votar a favor de un partido político o de un candidato, que es por eso hoy por hoy se tiene que mantener esta línea de la honestidad, lo que decía yo hace rato. Pedimos que los políticos sean honestos, que no sean corruptos, pero a veces nosotros
al tomar ese capital, al tomar estos bienes que llegan a dar los actores políticos, pues incurrimos en una falta electoral. Exactamente. Bueno, yo creo que todos destinan dinero desde que les dan carro, desde que los preparan como actores políticos en el gobierno, desde que les dan gasolina y celulares y desde que les dan vida pública política, están desviando dinero para preparar a futuros candidatos. Vamos con la segunda parte. Condicionar la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de programas sociales en favor de un partido político. Claro que lo hacen, principalmente los que utilizan o encabezan el programa Prospera. En Puebla, la candidata Nancy de la Sierra al Senado de la República por Morena, ella fue delegada de Prospera y amenazaba a la gente que no le garantizaba apoyo electoral. Eso puede ser tema de un delito electoral, condicionar la prestación de servicios públicos. Ella condicionaba esos servicios públicos desde el programa Prospera. Coaccionar y amenazar a sus subordinados para participar en eventos proselitistas de campaña, llamen a votar o abstenerse, sí es por supuesto. Por supuesto que lo es en todas partes, desde empresas hasta en el círculo gubernamental o los niveles gubernamentales, más bien de gobierno federal, estatal y municipal. Principalmente en los gobiernos son muy recurrentes esas prácticas. Es cuando los jefes te dicen, no estás conmigo o estás en contra de mí. No votes por tal, no votes por cual, este es el camino porque de aquí salen todos los beneficios. Creo que eso no se debe hacer, menos amenazar a los subordinados. ¿De qué manera? Pues con correrlos, con sancionarlos, con congelarlos, con, desairarlos, etcétera, etcétera. Y dice que sustraer o destruir o alterar material electoral, ya sean boletas, actas, urnas, modulares y marcadores indelebles, eso principalmente se lleva a cabo en las comunidades rurales, en donde el machete, el hacha y todos esos instrumentos son la fuerza de esas comunidades. Incluso llegan a los balazos para perjudicar a las autoridades. Eso se ve principalmente en las comunidades rurales, en los municipios, en los distritos fuereños. Y eso debe ser denunciado, señores. Debe ser denunciado con todo y pruebas ante las autoridades electorales. Y el intercambiar dádivas como dinero por la credencial de elector o datos de la misma es también un delito. Y esa es una práctica común que utilizan todos los operadores ruines, todos los operadores políticos perversos de los partidos políticos. Recordemos que todos tienen operadores y mapaches políticos. Los del PRI, PAN, Morena, PRD, Partido Verde, PT, como Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. Todos tienen a ese tipo de lacras sociales, a ese tipo de lacras que son verdaderos enemigos de las democracias de primer mundo, desde los países primermundistas hasta los tercermundistas. Y bueno, ¿qué les podemos decir? Sí me consta, es más, a su servidor me han llegado a pedir mi credencial de elector, pero soy un ciudadano comprometido con la comunidad, porque además quiero que tengamos absoluto respeto por nuestro derecho constitucional, que es el voto. Y por eso no vamos a ceder a ese tipo de peticiones. Así es. Bueno, es algo que se lleva a cabo en cada jornada electoral, lo hemos visto, se han visto años atrás. Veo algunos comentarios de las personas, dice, en las elecciones pasadas se denunció las alteraciones en las sábanas favoreciendo al PRI y nunca se hizo nada. Pero de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante, de cómo se está organizando la FEPADE, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado, bueno, dependiendo cada municipio, en cada estado, de la República, donde se van a llevar a cabo estas elecciones, cuánto van a ejercer y por qué se dice que va a ser las elecciones más protegidas en la historia de México.
a consecuencia de los fraudes que se han mantenido, a consecuencia de estos votos y de cada una de estas denuncias que se han mantenido. Pero bueno, más allá hay que recordar que, y también dar a conocer que si eres testigo de un delito electoral, pues no debes callar, ¿no? Siempre he dicho, hay que denunciar todo esto, sobre todo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que es mejor conocido como la FEPADE. Y bueno, tenemos ahí en pantalla los números, que es el 01800-833-7233. Y también pueden hacer esta denuncia mediante la página de internet en www.fepadenet.gov.mx. Son esas partes donde podrán hacer su ejercicio de la denuncia, en donde, bueno, prácticamente esa es la instancia oficial. Pero como se están involucrando ya para un trabajo más preciso y obviamente para que se dé más rápida la intervención de detener estos delitos, pueden ir o acudir también a la Procuraduría General de la República, a las Fiscalías Generales del Estado de cada uno de los diferentes estados, al Instituto Nacional Electoral o a los institutos electorales de cada estado, porque ya se armó un blindaje en conjunto para hacer este tipo de denuncias. Ellos lo van a manejar directamente hacia la FEPADE para poder hacer y correr las denuncias correspondientes. Exactamente, pues bueno, creo que es de mucha utilidad esta información para la comunidad en general. Por eso les pedimos que compartan esta información, que inviten a sus amigos, a sus conocidos, a su gente cercana, para que no incurra en un delito electoral, para que no sean utilizados por los mapaches, por esa gente que les digo e insisto, perversa, ruin, falsa, mediocre, que quiere solucionar su vida en momentos políticos. Yo conozco mucha gente que no trabaja todo el año, pero solamente llegan las elecciones y se atascan de dinero ilícito, de dinero fácil. Por eso cada ratito quieren campañas esa gente. Qué bueno que ya están homologándose todos. Perfectamente, me parece que fue una super decisión de las autoridades de todos los niveles de gobierno, que ya se hayan homologado todas, poco a poco. El otro sexenio, o las otras elecciones, ya estaremos homologando las 32 entidades federativas con Senado, presidencias municipales, diputados locales, federales y regidurías. Ya todos vamos a votar por un tema. Lástima que se vayan los borreos también en cascada por todo, por X, todo por Y. No, señores, tenemos que razonar nuestro voto. Pero me alegra mucho porque hay mucha gente que vive solamente de estos tiempos. Es cuando se ponen a trabajar para vivir como reyes, porque roban de veras, ¿eh? Conozco gente que roba de veras y no hacen nada durante 2 años o más. Yo los conozco, porque soy un profesional, no lo voy a decir. Así es, no, y desgraciadamente lo podemos vivir en cada época electoral. Vemos que ya también con lo de las redes sociales, el internet, podemos ver también cómo la gente, no sé si incluso muchos de burla, otros ya tomando en serio, de hacer válido este tipo de delitos electorales, ¿no? De dar su credencial a cambio de dinero, a cambio de productos, a cambio de incluso de canasta básica que se llegan a otorgar, de materiales para construcción, porque tienen esa ideología, o la mayoría de los mexicanos tienen la ideología de, bueno, como me van a robar durante 6 años, pues lo poco que puedo yo rescatar es lo que me van a dar durante esas campañas electorales, durante el día de la jornada electoral. Pero es muy poco a cambio de lo que a veces nosotros llegamos a pagar, ¿no? Yo voy a repetir, en 2012 hubo elecciones, hubo también ventas, se regalaron tarjetas de despensa, se regalaron esos dineros electrónicos, y a final de cuentas pasaron 6 años en que los mexicanos se lamentaron, ¿no?, de los actuares. Pero es parte fundamental para llevar a cabo este tipo de delito. Y es muy diferente el delito electoral al fraude electoral, ¿no? El delito electoral se comete en ese momento y es partícipe los ciudadanos de esta área, ¿no? Cuando yo te entrego un capital, cuando te entrego un beneficio a cambio de tu credencial electoral. Ese es un delito electoral. El fraude electoral es lo que se hace desde la parte de arriba, ¿no? Desde los funcionarios del gobierno. Después de todo, ¿no? Y después de todo. Después de las votaciones, pero ese es otro tipo. Por eso Entonces, también... Manuel Bartlett de Morena los conoce muy bien, ¿o no? Así es. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo el fraude cuando era secretario de Gobernación, priista,
en 1988, curiosamente, en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y Cloutier, ¿no? De Manuel Cloutier del PAN, que eran los que estaban compitiendo en ese entonces. A favor de Carlos Salinas de Gortari, que también muchas personas se lamentaron en la llegada y vimos también los cambios tan repentinos que hubo con este expresidente de la República. Pero va más allá porque a veces los mexicanos se enojan al ver este tipo de acciones o al recorrer la historia de los políticos, de los expresidentes que han marcado o han estado en la silla presidencial mexicana. Pero volvemos a repetir, la mayoría también es parte de la culpa de los mexicanos que caen en este tipo de delitos, que piensan que porque fulanito o X o Y partido entregaron, ellos están cometiendo el delito. No, tanto la persona que lo está ofreciendo como el que acepta al hacerlo es cuando nosotros incurrimos en este tipo de actos. ¿Y qué es lo que pasa o cómo va a concluir todo? En este tipo de acciones que termine un gobernante, un presidente que nosotros, que a lo mejor o la mayoría de mexicanos no queríamos, pero por esa parte de entregar la credencial por necesidad, porque no les importan las elecciones, es por eso que nos quejamos o nos lamentamos durante mucho tiempo. Exactamente, aquí la producción nos está poniendo una interesante gráfica. Estamos hablando de lo que no se debe hacer para no incurrir en delitos electorales. Ahora, ¿qué se puede denunciar? Dice, tú puedes contribuir para garantizar elecciones justas y democráticas. ¿Qué puedo denunciar? 1. Si alguien ejerce presión, violencia o amenazas para votar por algún candidato, evitar tu derecho al voto o participar en eventos proselitistas. Eso es lo que se puede denunciar. 2. Si alguien obstaculiza el ejercicio de los funcionarios electorales, sean representantes de casillas, principalmente, impide la instalación, ahí está, o cierre de una casilla, o lo realiza en un lugar distinto al legalmente señalado, introduce o sustrae de las urnas una o más boletas electorales. Cuando se roban las boletas electorales de las urnas, cuando las manipulan o cuando las alteran, es lo que se sabe que este tipo de perversidades las hace la gente que, insisto, vive solamente de las elecciones. Pero aquí en el primer tema, no nada más es el día de las elecciones, y eso es lo que muchos llegan a confundir, ¿no? Vemos que durante esta campaña electoral que se llevó a cabo, la precampaña e incluso la intercampaña, vemos que hubo mucha violencia cibernética. Esta violencia cibernética, bueno, desgraciadamente no hay un modo cuantificable para poder decir o demostrar también en físico este tipo de agresiones, pero ese es un tipo de delito, el que presionaran, el de la violencia, cuando la gente no está a la línea de tu ideología política, de tu línea partidista, cuando tienen diferentes ideologías, se empiezan a decir, cuando empiezan a agredir, eso es una violencia y eso tenía que haber sido denunciado en su momento. Pero vimos que son temas que, como todavía no está muy bien controlado en cuestiones cibernéticas, pues lo dejan pasar, pero no tendría por qué suceder. Incluso lo platicamos, hay divisiones de amistades, divisiones en la familia por este tipo de eventos políticos, de las campañas. Pero este tipo de presión, este tipo de violencia, este tipo de amenazas que se llegan a dar entre particulares, entre terceros, tienen que ser denunciados. No tienen por qué dejar pasar. Incluso en esta veda electoral se puede denunciar si alguien está presionando a favor de un partido político. Efectivamente. Pues vamos al punto 3, a ver. El punto 3 es muy importante. Así es. Si alguien solicita el voto a favor de un candidato o una declaración firmada sobre quién vas a votar a cambio de un pago o cualquier otro beneficio. Bueno, está muy claro. Está muy claro, pero todo el mundo, yo escucho que pide que votes por alguien. Oye, hasta en WhatsApp, en cualquier tipo de red social, de manera personal, cuando estás dialogando en un restaurante, en un café, con algún conocido, oye, es que yo te pido que ayudes a tal persona. Entonces todos piden el voto a favor de un candidato. Así y es. Eso, bueno, yo creo que es el día de la elección ahí.
tiene que ser en conjunto. Se supone que hay un proceso electoral, hay un proceso de pre-campaña, intercampaña y campaña, el cual tiene que ser respetado. Pero como la gente está muy acostumbrada de escuchar vota por fulanito, vota por perenganito, como que no se les hace esa parte de ser denunciado, ¿no? Sin embargo, sí es algo que debe de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque te incluyen. Una cosa es hacer un llamado al voto, de decir salgan a votar esta jornada electoral, a que te inclinen o te digan directamente por qué partido vas a votar, ¿no? Es algo muy diferente hacer un llamado a invitarte, a exigirte que votes por un partido político. Y es esa parte donde tiene que ser denunciada, la última, ¿no? En donde ya te están dando y presionando lo que se está dando actualmente en esta jornada electoral. Y bueno, el punto 4 también tiene que ver acerca de esos delitos. Dice: si alguien se apodera, destruye, altera, usa, adquiere, vende o suministra de manera ilegal materiales o documentos públicos del Instituto Nacional Electoral, como listas, registros, credenciales o casillas, que también lo hemos visto en muchas ocasiones en los diferentes en las diferentes jornadas electorales, sobre todo el día de las campañas, en donde te hacen estos famosos bloqueos. Como dices, se da más en las zonas rurales, donde se dan esos famosos bloqueos, donde no les parece algo, una contabilidad, y entonces secuestran esa casilla electoral y no dejan terminar, no dejan que se dé este trabajo de ejercicio político. Y es por eso también que luego hay un retroceso o un retraso en cuestión de conteos en algunos puntos distritales. Pero también es una parte de delito, y no nada más lo puede ejercer la persona que está dentro de ahí, ¿no? Sino los que están viendo, los ciudadanos que ven este tipo de acciones, deben hacerlo, deben denunciar esa parte para que se pueda trabajar en el momento. No hay que esperar a que lo denuncie un representante de casilla. Nosotros como mexicanos, nosotros como ciudadanos, podemos hacer este tipo de uso de denuncia para poder mantener una estabilidad de paz social en esta jornada electoral. En el punto 5 vemos, dice: si alguien divulga noticias falsas de la jornada electoral o los resultados, eso también es un delito, porque hace también que la gente caiga en un juego erróneo, que se lleguen a alterar. Por ejemplo, imagínate qué tan difícil sería que, o se pondría una situación, si de repente alguien publicara que está habiendo fraude. La gente se alteraría, empezaría a haber un caos social, y por eso también tiene que prevenirse este tipo de información, y por eso es necesario que sigan medios oficiales como el PREP, los medios de comunicación oficiales, ¿no? Como nosotros, que vamos a estar manteniendo este análisis, se van a estar dando estos resultados continuamente por el PREP, ¿no? Tenemos que estar manteniéndonos ahí y no caer en los juegos de redes sociales que tenemos actualmente, como Facebook, Twitter, que a lo mejor por poder bajar, por poder alterar, para poder generar violencia social, dan algún tipo de información totalmente falsa, estos famosos fake news que los conocemos actualmente. Eso es muy importante, porque está metiendo en orden a todos los medios de comunicación, a todos los medios de información, a todos los vehículos de comunicación de cualquier tipo, electrónicos, los digitales, las estaciones de radio, etcétera, etcétera, para que no difundan información falsa. Eso es muy importante, hay que denunciarlo. Recuerden que son medios que no tienen el menor rubor en decir o en asegurar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque tienen intereses políticos, y esos intereses políticos se ven reflejados de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentre en ese momento la elección. Hay que tener mucha precaución. ¿Qué medios de comunicación ustedes siguen? Son confiables. Aquí nos comprometemos a darle eco a todas sus opiniones y también a manifestar con transparencia los resultados, sean cuales sean los resultados electorales del día de la elección. Gane quien gane, nosotros no tenemos intereses
políticos, como lo hemos venido señalando desde hace tiempo. Tenemos, sí, el interés de que existe una jornada electoral tranquila, pacífica, sin violencia, y que se respete la voluntad de todos los mexicanos, o por lo menos de la gran mayoría. Y eso sí, vamos a estarlo denunciando aquí, vamos a estarlo exigiendo y exhibiendo. Por eso existen este tipo de medios de comunicación alternos, no como las televisoras, que las televisoras son manipuladoras de la información. Me refiero a las televisoras tradicionales, Televisa y TV Azteca principalmente. Vamos a estar pendiente porque la comunidad nos ha exigido, sí, como medio de comunicación alterno, que demos espacios, que informemos de manera recta, vertical, sin sesgo político. Y de ahí creo que hemos estado trabajando durante meses para lograr. Por eso nuestros resultados y por eso nuestras interacciones con la gente son muy aceptables. Por eso nos tienen confianza. Por cierto, les informo que ya llegó el avión Hércules, ya está siendo pulido ahorita para que en próximos días le hagamos una presentación oficial. Así es. Y bueno, la gente que está interesada, que sabe o que quiere saber más acerca del trabajo que se va a llevar a cabo el 1 de julio, bueno, sí vamos a tener esa información, vamos por partes. Y bueno, uno de los primeros temas que estamos hablando es conocer qué es un delito, qué es lo que podemos denunciar y también cómo podemos ejercer este derecho y hacia qué instancias podemos dirigirnos. Sin embargo, va más allá. Hay dos temas relacionados ya que van hacia el día de las elecciones del trabajo que se va a hacer en este 1 de julio y algo que se va a mantener, por eso se llaman que van a ser las elecciones históricas en México, es nada más ni nada menos porque se ha anunciado nada más que las personas que van a estar laborando en esta jornada laboral, en esa jornada laboral del día de las elecciones. Electoral. Pero los que van a laborar en la jornada electoral, por eso es un trabalenguas, son 4 millones de personas, las que van a estar entre casillas, los que van a estar ejerciendo cuidados, los policías, tanto a nivel federal, estatales, municipales. 4 millones de personas van a estar encargadas de cuidar a todo un país para evitar un posible fraude electoral. Lo habíamos comentado a inicio de este programa, es gracias a la unión que tuvieron en diálogo los gobiernos federales y estatales para evitar un posible fraude, en donde se están uniendo las diferentes dependencias gubernamentales y sobre todo entre la Procuraduría General de la República, las Fiscalías Generales, la FEPADE, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de los diferentes estados, van a hacer el cumplimiento de 4 millones de personas para evitar un posible fraude. Es un número histórico. Yo la verdad no creo que haya fraude, señores, con todo respeto. Creo que está muy bien definido, no podemos ahondar ahorita en ese tipo de cosas para no incurrir en delitos electorales, pero me parece totalmente que la historia está a punto de escribirse. Es muy difícil que exista un fraude cuando hay una gran ventaja. Es muy difícil revertir la decisión de las masas, la decisión y voluntad popular. En su mayoría está convencida, ustedes saben la historia. Me parece que no va a haber fraude, me parece que van a ser unas elecciones, sí, muy competidas, muy ríspidas, tensas, por supuesto, pero que mucho dependerá lo que quiera hacer o lo que quiera que suceda el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto. Ahí ese gobierno es el que tendrá que rendirnos cuentas, es el que verdaderamente tiene la posibilidad de hacer o no hacer ese fraude. Yo creo que no le alcanza para hacer fraude, porque sus números están acá y otros están hasta acá. Así es, pero bueno, dando estos datos para que la gente va a decir, bueno, yo no creo que sean 4 millones de personas los que estén laborando en esta jornada electoral. Bueno, nada más la Procuraduría General de la República anunció que ellos van a poner a disposición a 14,644 funcionarios para inhibir posibles conductas delictivas
y también estar atento a cada denuncia de los ciudadanos en todo el país. Son 14,644 funcionarios entre policías, algunos pues, los que se encuentran en oficinas o los que trabajan casi en oficinas van a estar saliendo, recorriendo en algunos puntos específicos de la República Mexicana. Además, se tiene o se va a implementar 30,000 observadores en los diferentes puntos más importantes de la República Mexicana, sobre todo en los estados donde se van a llevar a cabo también las elecciones a gubernaturas, presidencias municipales, senadurías federales, diputaciones locales y diputaciones federales. Ahí se van a implementar los 30,000 observadores electorales y más allá se van a poner 3 millones de representantes de partidos políticos. O sea, en general, en todo el país van a estar 3 millones, están ya anotados 3 millones, 3 millones de representantes de partido político. ¿Pero de quién? Si Morena no cubrió toda su estructura, sí lo cubre, pero no tiene para más. Pero hay que recordar que algunos observadores, algunos representantes se pueden poner 3 en una sola casilla de un partido político. El que lo va a encabezar y 2 auxiliares. Entonces, haciendo un conteo ya general, eso lo marca ya el Instituto Nacional Electoral, van a ser 3 millones de representantes que vigilarán el trabajo de los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, que van a hacer todos esos conteos, que van a estar entregando las boletas, los que van a estar tachando a la gente. 3 millones de personas en todo el país. Obviamente se da este número de personas porque son unas elecciones históricas, son elecciones que se están manejando porque hubo estados que empataron esas elecciones con las federales este 2018 y es por eso que se va a llevar todo este tipo de ejercicio. Bueno, aquí vemos... Aquí está bien representativo todo, muy bien preparado por la producción. Ya despertó la producción, caray, porque andaba durmiendo. Se fue uno y llegó otro. Se fue uno que no queremos... Anda salto de mata, pero bueno, elegiremos a nivel federal y local. Está perfectamente esta gráfica. A nivel federal, solamente un presidente de la República. ¿Para qué queremos 2 o 3 si todos son iguales? Bueno, un presidente, 128 senadores y 500 diputados federales. Se me hace, ¿cómo no hay una legislación que baja a la mitad los diputados federales? Eso le ahorraría miles de millones de pesos al país y además evitaría una brutal corrupción de parte de los diputados federales que llegan a las curules solamente a ver qué se roban, qué negocios hacen. 500 diputaciones federales. Pero a nivel local, 8 gubernaturas. Habrá elecciones en 9 estados también, pero ahí solamente una se va a escoger presidentes municipales. 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, ahí están las 9. La de la Ciudad de México, pues, 972 diputaciones locales, imagínate qué brutal. Por eso está, la red social está asquerosamente violentada, está la red social, las redes sociales en general están saturadas de pura basura política. Estamos cansados. 1,596 presidencias municipales, son botines, 16 alcaldías, 1,237 concejales, 1,664 sindicaturas, 12,013 regidurías y regidores étnicos 19, juntas municipales 24 síndicos, 24 presidencias, 96 regidurías. Caray, por eso decimos que son miles de puestos de elección popular que habremos de elegir a nivel nacional. Hay que estar muy pendientes, señores. Creo que todos debemos actuar con conciencia, sin dejarnos manipular, sin ir y decir, no, pues es que mi compadre va a votar todo X o todo Y o todo Z. Señores, ustedes tienen la oportunidad de analizar. Sabemos cada quien de nosotros quién es quién ha fallado, quién no ha fallado, quién violenta, quién no violenta,
quién hace trampa, quién perteneció a un partido, quién se cambió, quién fue tal, quién fue responsable de la debacle económica que tenemos los mexicanos. De todos sabemos quién es lavador de dinero, todos lo sabemos. Hay que ejercer nuestro voto con conciencia, sin manipulación. Que no nos gane el corazón por hacerle el favor a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro compadre, porque finalmente vamos a vivir 6 años de un buen gobierno o de una verdadera pesadilla. Y esos 6 años le van a pegar a 125 millones de mexicanos de inmediato. En 6 años seremos unos 140 millones aproximadamente. 140 millones de mexicanos en 6 años. Diría el clásico, me canso ganso, y por eso hay que poner especial atención en todo donde tachemos. Hay que ir temprano, hay que ir a disfrutar esta fiesta democrática, hay que ir con orden, sin pensar que habrá violencia. Si vemos violencia hay que retirarnos y reportarlo ante las autoridades. Hoy ya tenemos instrumentos diferentes, no como hace años, ya tenemos redes sociales. Ponen PGR, FEPADE, Fiscalía y aparece todo, números. A sus autoridades locales, infórmense desde ahorita a qué teléfonos pueden en cada una de sus comunidades acudir. Eso va a ser un acierto para ustedes, nos va a garantizar un clima de estabilidad y paz social. Así es, y bueno, como lo estamos comentando hace rato, van a estar funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, de la FEPADE, del Instituto Nacional Electoral, para poder hacer esos recorridos y si hay algún tipo de denuncia, hacerlo en el momento. Por eso 4 millones de personas estarán laborando en esta jornada electoral para evitar algún tipo de fraude, violencia o incluso agresión a terceras personas o alguno de los candidatos también. Pero bueno, también se habla mucho del PREP, se habla mucho de este sistema, por lo que estábamos comentando hace un momento de los fraudes que se dio, ¿no? En 1988. Que se dieron. O que se dieron en 1988 en el famoso, la caída del sistema, ¿no? En esa famosa caída del sistema, en donde le dan el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Pues bueno, el día de hoy también el Instituto Nacional Electoral, con su consejero, que es Lorenzo Córdoba, en conjunto con el director de la UNAM, que es Enrique Grave, bueno, ellos dieron a conocer que el PREP va a estar altamente blindado, ¿no? Que se van a asegurar que no va a haber ninguna caída de sistema, no va a haber ningún apagón, ni mucho menos va a dormir la gente y despertar, con alteraciones en cuanto el porcentaje de triunfo de un candidato u otro. Ellos dicen que bueno, el PREP está blindado contra hackeo o ataques cibernéticos, ¿no? Que quieran tirarlo, que quieran manipular información, porque este PREP va a operar de manera interna, va a tener un sistema de red que va a ser privada, y esto va a hacer que se dedique únicamente a mandar información directamente del Instituto Nacional Electoral, de los institutos electorales de los estados, con el PREP. Entonces es una red interna, prácticamente no va a haber una conexión a internet, y eso es lo que va a empezar a ejercer para evitar un fraude. Más allá también, el director de la UNAM, Enrique Grave, bueno, él dice que la UNAM se prestó a trabajar en este 1 de julio para estar monitoreando cualquier tipo de inestabilidad que tenga el PREP, que vea alguna alteración que quiera manejarse en ese momento, y ellos van a estar informando directamente desde la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces va a estar en conjunto la UNAM con el PREP para dar información de cómo y en qué momento, así como también van a dar a conocer los porcentajes, el avance que se lleva en las campañas del reconteo del voto, garantizando
cero fraude para esta contienda electoral. ¿Cuánto dura el PREP y a qué hora inicia? Bueno, que es un tema también muy importante, que a veces durante esta campaña no sabíamos, se dan este tipo de noticias falsas también, de qué es lo que se va a manejar, cómo se va a manejar. Y bueno, aquí ya le tenemos específicamente todo. Dura un máximo de 24 horas, iniciando la publicación de resultados a partir de las 8 de la noche, 20 horas tiempo centro. Después del cierre de todas las casillas en el país, podrás consultarlo en cualquier momento a través del sitio de publicación web. O sea, vamos a ver este conteo del PREP. Se van a estar dando las 24 horas durante todo el día los avances de las diputaciones locales, de la presidencia de la República y cada uno de estos manejos. ¿Qué no es el PREP? ¿No? Era también lo que mucha gente se pregunta, qué es lo que hace también, qué no es. Bueno, esto no sustituye los cómputos, o sea, los votos reales, ¿no? El conteo final, porque vemos que hay una variación porcentual entre los resultados finales y lo que arroja el PREP. Entonces, eso es una dinámica que se está manejando. También vemos que no es una encuesta de salida, ¿no? No quiere decir que sea algo oficial para la jornada electoral. Y dice, y no publica resultados definitivos, solo preliminares. Que es ahí en donde decimos que puede haber una variación porcentual entre los resultados que arroje el PREP con lo que se maneje el día 8 de julio, ¿no? Que es la determinación oficial del Instituto Nacional Electoral, que va a decidir y que van a dar a conocer quiénes son los ganadores de cada contienda y cargo a elección popular. Me parece que es muy importante el trabajo de las instituciones y también de los organismos que se encargan de organizar la elección. El PREP es un programa tan importante que nos da certidumbre para ir midiendo todo el conteo de las casillas, casilla por casilla, en cada uno de los municipios, distritos locales, distritos federales, municipios, estados, etcétera, etcétera. Y a nivel presidencial, por supuesto. Eso nos va a dar una tendencia durante 24 horas. Sin embargo, ya dijo el mismo instituto que será hasta el día 8 de julio, cuando una semana después. Una semana después, cuando se den los resultados oficiales. Absoluto. Va a manejar este 1 de julio. Y también tenemos el discurso de las noticias falsas que se dan a conocer, sobre todo con los famosos plumones, que si se van a borrar, que si los crayones también pueden cometer algún tipo de fraude, y obviamente desmiente esas acusaciones y dicen cómo van a estar esta jornada electoral. Me parece que la producción ya lo tiene, vamos a ver el video y regresamos. Este 1 de julio podrán acudir a expresar libremente su voto 89.123.355 ciudadanas y ciudadanos. Se trata del número más alto de potenciales electores registrados en la lista nominal en la historia democrática del país. El voto libre y secreto está garantizado. Corresponde ahora a las y los ciudadanos ejercer a plenitud su derecho al sufragio, hacerlo de manera informada, razonada y con la convicción de que su voto, cada uno, contribuye a definir el presente y el futuro del país. Estamos tranquilos, no porque estamos confiados y con la guardia baja, estamos tranquilos porque esta elección comenzó a construirse, a prepararse hace 3 años. Es probablemente, estoy convencido de ello, la elección que más énfasis, que más esfuerzos ha implicado en su organización. Hay que darle el voto de confianza a este señor Lorenzo Córdoba, porque se ve que sí está trabajando. No se ve, la verdad, un tipo como los de antes, mapachotes, maloso. Se ve que sí va a contribuir al proceso democrático que habremos de vivir este domingo 1 de julio. Estamos de fiesta, queremos que las cosas salgan bien. Yo les agradezco a todos los que están participando con nosotros. La verdad es que está
muy interesante. Así es, no, y sobre todo todo lo que viene, ¿no? Y lo que va a haber, y de cómo está trabajando Lorenzo Córdoba. Creo que sí, hasta cierto punto tienes razón, estoy de acuerdo contigo, sí hay que darle un voto de confianza. Incluso hablaba sobre estos famosos crayones que sí, efectivamente van a tener la punta de cera de color negro para poder tachar en esta boleta el próximo 1 de julio. Sin embargo, para los representantes de casillas o los que van a estar ahí, los que creen o piensen que durante este proceso se llega a ver algo que a lo mejor van a tachar y tratan de borrar para poder meterlo en otro partido político, según el consejero Lorenzo Córdoba, dice que es muy poco probable que se pueda borrar este crayón. Sin embargo, este crayón también va a dejar una marca que los representantes de casilla o aquellos que quieran verificar al 100% que no fue borrado, con un rayo ultravioleta pueden pasarlo sobre la boleta. Y si fue marcado y pudieron borrarlo, se va a marcar la X que dejó ese crayón, a pesar de que ya no esté visible. A ver, pero ¿quién habla de fraudes electorales? Solamente Jade Korpolemsky. La verdad, solamente es la mujer que empieza, o sea, todavía no ocurre el proceso electoral, todavía no se llevan a cabo esas condiciones de las que nos están hablando y garantizando, y ya están hablando que va a haber fraude. Yo creo que deben seguir el consejo de su amo, serenos, morenos, ¿no dicen? Así, sereno moreno. Entonces, deben ser, o sea, a mí me parece absurdo del fraude y fraude y fraude. Están violentando una elección que todavía no ha sido violentada, que todavía no se lleva a cabo. Es como si decimos, no, el gobernador del año 2048 va a ser corrupto, si todavía ni nace, ¿o no? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, las condiciones políticas, democráticas, de transparencia, orden y anticorrupción van a cambiar en ese año. Quizás hasta ni lo veamos ya. Pero no podemos estar nosotros cayendo en ese juego chismoso, en esas locuras de seres humanos que solamente si los resultados les son favorables, entonces hubo justicia, una gran fiesta democrática, una gran participación, un gran y absoluto apoyo de los mexicanos. Y si no les son favorables a corrupción, fraude, manipulación del voto, cooptación, compra, debemos tranquilizarnos. Y si quieren, yo creo que lo más conveniente, a todos nos toca hacer nuestra tarea. Lo más conveniente es que ellos vayan a denunciar con pruebas y sin chismes, sin habladurías, y nosotros, por eso insisto, cada quien necesita hacer su tarea, nosotros haremos con mucho gusto la parte que nos corresponde, que difundir toda esa bola de tranzas, toda esa bola de operación ilícita, manipulación, cooptación y compra de votos, todo lo ilegal, nosotros lo daremos a conocer. Pero como medios de comunicación no nos toca decir, no, pues es que fraude. ¿Cuál fraude, señores? Todavía no se vota hasta el próximo domingo. Y creo que sí necesitamos dar un voto de confianza. Y creo que para que no nos hagan fraude nadie, necesitamos ir a votar desde temprano con nuestra pareja, nuestra esposa. Quien tenga hijos grandes, pues que vayan en familia, pero que no hablen de un fraude en su imaginación. Y eso lo digo directamente para Jade Korpolemsky. Es una mujer arrebatada, es una mujer irascible, se ve que va a ser vengativa si llega al poder, caprichuda, rencorosa. Se ve que de democracia la señora sabe lo que yo de astronauta o de astronomía. La verdad, qué lástima. Creo que los mexicanos debemos darles una muestra de civilidad política, humanismo, y también que queremos paz. Muchos candidatos dicen que nos van a dar paz. Vamos a ver si es posible. Necesitamos eso y más, señores. Así es. Y bueno, como siempre lo hemos manejado, creo que la responsabilidad
de que se lleve una jornada electoral con paz y tranquilidad, se tiene que ejercer en primera instancia con los ciudadanos. Si los ciudadanos van a votar, no caen en este juego de agresión hacia otras personas, que caigan también en esta compra de votos, de esta facción también que se llega a hacer. Bueno, creo que vamos a tener una estabilidad. El 30% de los votos que entran a las urnas hacia un candidato o partido político, pues es por la compra de votos, es por haber entregado la credencial de elector, es por haber entregado la copia de ella, o incluso en el momento ir a votar por quien se les indique en ese momento a cambio de un recurso o apoyo económico, ¿no? Ya otra parte porcentual que, digo, no se ha manejado directamente, el fraude, bueno, vemos que arrebata todo, ¿no? Pero sí las decisiones, el 30% sí es gracias a este tipo de compra y venta de votos que los mismos ciudadanos provocan, que aceptan al llevarse a cabo un capital a cambio de este voto de algún partido político. Por eso es muy importante que esta pacificidad, estas elecciones, esta jornada electoral se lleven de forma pacífica, empezando por los mismos ciudadanos. No caer en esos juegos, denunciar a todos aquellos que están infringiendo o que lleguen a caer a un delito electoral para mantener una estabilidad. Y obviamente evitar que se tengan agresiones, porque vemos que muchas de estas veces queremos hacer justicia por nuestra propia mano, y en lugar de denunciar, vamos y atacamos, vamos y agredimos, y por eso también desafortunadamente hay bajas durante esta jornada electoral. ¿Sabes qué sería importante? Y querido auditorio, ¿saben qué sería importante enterarse? Que todos esos tipos que se ponen muy bravos en las redes sociales, de todos esos millones que misteriosamente aparecieron en este proceso desde hace 3 meses electoral, este proceso electoral, que ya tiene 3 meses, bueno, ¿cuántos van a ir a votar? ¿O creen que sus comentarios violentos, agresivos, rencorosos, valdrán en una urna? Eso es importante. Porque si quieren apoyar un proyecto, tienen que ir a votar. No tienen que estar imaginando, no tienen que estar haciendo, elucubrando cosas, o diciendo, pensando, haciendo teorías, hipótesis. Tienen que ir a votar, señores, porque si no, no vale nada. ¿O cuántos de ellos tendrán credencial del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que ni el 10%. No, el 10% y menos van a ir a votar. ¿Por qué? Porque son robots. Muchos son robots. Y los robots, deben entenderlo, no votan. Los robots son eso. Los programan, pues, para estar violentando y generando percepciones. ¿Pero qué les podemos hacer, señores? Tenemos mucha información. Miguel Miner dice, hay que salir a votar. Si quieren un cambio, hay que empezar por uno mismo, con nuestra familia. De 18 ya cumplidos, exactamente. Contador Miguel Miner. Así es, y creo que es algo importante y lo hemos manejado. El hecho de que nosotros no tengamos que caer en este tipo de delitos electorales, pues gran parte viene de nosotros como ciudadanos, no más allá del ejercicio político, cada uno, y sea del color que sea y provengan de donde vengan, si sean nuevos, sean viejos, si tengan cola, si no tengan cola, todos tienen el mismo ejercicio, son políticos, son partidos, saben cómo trabajar, cómo manipular, cómo llamar la atención de los ciudadanos. Pero si nosotros seguimos cayendo en este tipo de ejercicio, pues ellos lo van a seguir haciendo toda su vida, y van a pasar años y elecciones, y nosotros como mexicanos vamos a estar lamentando, y es por qué quedó él, y por qué pasó esto, es que yo vi que compraron, yo vi que fulanito, sí, pero lo hicimos, cayeron, y esa parte es donde daña la integridad de un estado, es donde se daña la nación, y somos los mexicanos los que pagamos este tipo de acciones durante 6 años, durante 3, dependiendo el cargo o el lugar que se esté compitiendo en esta jornada electoral. Así es. Hoy, por cierto, quiero aprovechar para decirles que el próximo domingo estaremos realizando diversas transmisiones desde este avión. A cualquier hora nos estaremos conectando, de aquí hasta la madrugada. Después del proceso electoral estaremos siguiendo el PREP, estaremos siguiendo todo lo que ocurre
en las 9 entidades donde se llevará a cabo elección a gobernador, incluyendo la Ciudad de México. Todo estaremos informando, señores, recopilando información de medios también que están en otras entidades y generando información fresca para nuestros seguidores aquí en el avión del Corporativo Contraparte. Por eso me congratulo porque nos sigan. Muchas gracias, señores. Esto es un placer, de verdad, estar con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Piénsenlo, todavía tienen tiempo. Vayan a votar. Ustedes decidan por quién. Henry, muy buena noche. ¿Algo que quieras añadir? No, nada más las recomendaciones. El día de mañana, pues, obviamente manteniendo la línea de la veda electoral, vamos a hablar qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral en diferentes estados, para ver cómo se van a llevar a cabo el conteo en cada uno de ellos, porque va a ir variando, dependiendo del ejercicio que se vaya a llevar a cabo y de los cambios, es como se van a estar dando los resultados. Y es por eso que tenemos que estar poniendo mucha atención en cada comunidad, en cada estado y también a nivel nacional, para que no nos revolvamos y decir por qué en mi estado ya hay, a tal hora ya se entregó los resultados, a nivel nacional todavía no, qué es lo que está pasando, y estar evitando estos fake news, estar evitando estas noticias falsas de lo que suceda durante la jornada electoral. Vamos a seguir manteniendo esta línea, vamos a estar informando en estos próximos días los lineamientos de cómo llevar un proceso electoral adecuado, y también es ustedes estén informados. Y como tú dices, Fabián, el próximo domingo vamos a mantener pues esta información continua, tanto televisiva como en el portal de cada municipio, estados, o también de lo que surja a nivel nacional. Como siempre, manteniéndonos a través de contraparte.mx, por medio de nuestras redes sociales en Facebook, Por Hoy Contraparte, y bueno, toda la gente que se acerca y confía en este proyecto, en verdad agradecer que nos siga con esas transmisiones día con día. Gracias, señores, que tengan muy buena noche. Mañanita con mucho gusto estaremos con ustedes. Vámonos. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. La información que a nivel